Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hace 2 o 3 programas hablábamos de una cuestión candente en la actualidad, como era la propuesta por parte del Gobierno de modificar de alguna manera la Ley de Ordenamiento Judicial para hacer desaparecer lo que se conoce como acusación popular. Justo ese día que nosotros emitíamos ese programa se hacía pública otra intención del Gobierno de España que se refiere a la carrera judicial, a la modificación de la carrera judicial. Si en aquel momento pues aprendimos todos bastante sobre lo que es el desarrollo de la abogacía, cómo se desarrolla un juicio, cuáles son las partes, pues yo creo que en el programa de hoy vamos a aprender también bastante, porque con los invitados que traemos ya se lo digo yo que va a ser así, de otra de las patas fundamentales, ¿no?, en un juicio, que es el juez. Hoy hablamos de los jueces. A finales de este mes de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contempla modificar las oposiciones a juez y fiscal y la dotación de becas para opositores durante 4 años con una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional. La justificación de esta modificación legislativa obedece a adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a la misma, según señalaba el ministro de Justicia Félix Bolaños, destacando que es la primera reforma de calado desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. De ser aprobado, este texto, tal y como ha salido del Consejo de Ministros, se plantean, entre otras novedades, que la prueba de acceso a la carrera judicial incorporará un ejercicio escrito, que será anónimo, en el que se valorará la capacidad de escribir y relacionar conceptos jurídicos. También habrá un examen tipo test, igual que ahora, y una prueba oral, en vez de 2 orales como ahora. El sistema de becas para opositores contará con una dotación dineraria con una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional durante 4 años. También se habilitarán centros de estudio para que los aspirantes puedan acudir a estudiar durante el proceso de preparación. Los opositores tendrán la posibilidad, por primera vez, de preparar las oposiciones en un organismo público, el Centro de Estudios Jurídicos. La propuesta también contempla una nueva regulación de los sistemas de financiación de las asociaciones judiciales para que se prohíban las aportaciones privadas. El anuncio de esta modificación legislativa coincidía con la entrega de despacho a los 137 nuevos jueces de la 73ª promoción de la carrera judicial. Según los datos presentados por el Consejo General del Poder Judicial, a partir de una encuesta realizada en la Escuela Judicial, el perfil mayoritario de los integrantes es el de una mujer de 30 años y sin familiares juristas. El 67,15% del total de opositores tenía una edad media de 30 años que habían dedicado una media de 5 años y 2 meses en prepararse la oposición y que no tiene familiares, hasta en segundo grado de consanguinidad, que hayan ejercido una profesión jurídica. El 70% de los nuevos jueces no tiene juristas entre sus allegados, el 22,6% tiene familiares dedicados a profesiones jurídicas, sobre todo abogados, y solo el 5,8% tiene a un juez o magistrado en la familia. Del total de 137 nuevos jueces, el 34,3% procede de familias en las que sus padres no tienen estudios superiores. En el 27% solo uno de ellos tiene título universitario y en el 38% restante ambos progenitores fueron a la universidad. Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la comunidad que más jueces aporta, con un total de 34, seguida de Madrid con 12. Castilla y León con 9 y Cataluña y Galicia con 8 cada una. La jurisdicción penal es la que más jueces ha elegido, 6 de cada 10, seguida de la jurisdicción civil. Y un dato más, Cataluña es la comunidad autónoma a la que irán destinados más miembros de la nueva promoción, con un total de 48 nuevos jueces, el 35% del total. Bueno, pues veíamos en imágenes a los que son ya jueces y estarán ejerciendo ya, porque es la última entrega de despachos judiciales que siempre se celebra, o por lo menos en los últimos años, se ha celebrado en Barcelona. Nuestros invitados no son jueces,
no sé si han tenido muchos juicios, pero sí que es verdad que conocen sobremanera todas estas cuestiones de la carrera judicial y del ejercicio de la justicia en el papel de los jueces. Miguel Ángel Collado, catedrático de Contencioso Administrativo, ¿no es? No es Contencioso Administrativo. No, Derecho Financiero y Tributario. Derecho, bueno, es que son los dos tan atractivos. Buenas noches, Muchísimo. Miguel Ángel. Buenas noches. No sé cuál es más atractivo, si el Contencioso Administrativo o el Financiero y Tributario. No sé. El Contencioso Tributario. Sí, el Contencioso. Una nueva rama, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Francisco Javier Díaz Reborio, este sí que me lo sé bien, constitucional. A mí el constitucional, del derecho constitucional, sí que me parece muy atractivo, lo tengo que decir. No significa nada contra Collado, pero sí que me parece muy atractivo. Javier, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, sí, a mí también me parece más atractivo el derecho constitucional que el tributario, pero debo decir que se juegan intereses muy importantes en el derecho financiero y tributario, porque solo hay algo tan cierto como la muerte y son los impuestos, claro. Que se lo digan a las comunidades autónomas, ¿no? Exacto. Con la que tienen montada hoy mismo, sin ir más lejos. Y como abogado tenemos con nosotros a Joaquín Sánchez Garrido. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias a usted. ¿Has tenido muchos juicios? Pues sí, a lo largo de mi vida, sí. No, pero no como ejerciendo abogado, sino como tú, no sé, como en defensa o como acusación. No, yo como abogado pues he actuado pues unas veces como demandante, otras como demandado, en los temas penales pues algunas veces como abogado defensor, otras veces como acusación. Pues normal, tuve una época de mi vida, en los años 70 y tantos, todavía no había Constitución, donde por una serie de circunstancias yo estuve 4 años de sustituto del magistrado de trabajo, entonces era José Malpartida, tuve que sustituirle, me llamó la Dirección General de Trabajo, bueno, tal que O sea, que has ejercido de juez. Sí, 4 años estuve de magistrado de trabajo, aquí sustituto. Entonces la magistratura de trabajo, se llamaba así, magistratura del trabajo, no dependía del Ministerio de Justicia, dependía del Ministerio de Trabajo, claro, de la Dirección General de Trabajo. Y entonces me ofrecieron eso y estuve unos años, que fue una experiencia también muy bonita. Y bueno, lo que te hace es dictar un montón de sentencias, porque el laboral es un derecho positivo en su estado más vivo, porque es muy cercano y muy próximo. Y sí, tuve esa experiencia también. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, últimamente los jueces están mucho en la opinión pública, están también mucho en los medios de comunicación por diferentes temas, pero sí que es verdad que hemos descubierto en los últimos, de unos meses a esta parte, por aquello de la retransmisión o de la filtración, en algunos casos, de juicios, cómo actúa un juez en un juzgado, cómo habla un juez en un juzgado, y ciertamente los que no frecuentamos, pues nos hemos sorprendido. ¿A vosotros os ha sorprendido esa forma de actuar de los jueces, Reborio? Bueno, a mí... Por ejemplo, el juez del caso Rubiales, ¿no? El caso Jenny Hermoso. No me parece sorprendente. O sea, lo que me parece, no sorprendente, pero bueno, vamos a decir notable, es decir, que llama la atención que en efecto los jueces están ahora en el foco, y me parece que los jueces están en el foco por una intención política, a veces de cuestionar al propio Poder Judicial o de insinuar que tiene otro tipo de finalidades, ¿no? Entonces yo creo que el Poder Judicial en España tiene problemas importantes, a veces tienen que ver con la lentitud, a veces con la falta de medios, a veces con, bueno, formas todavía un poco, pues no sé, quizás no actualizar el todo de funcionar, pero también hay que decir que globalmente yo creo que el Poder Judicial ha sido y es independiente, o sea, no tiene un problema de politización. Distinto es el asunto del gobierno del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, o por supuesto del Tribunal Constitucional, que lamentablemente sí tiene ese problema hoy, pero el Poder Judicial no. El Poder Judicial yo creo que ha investigado los asuntos de corrupción de distintos gobiernos, de distintos partidos políticos, y los ha ido investigando, y a veces pues ha condenado a personas de un partido, de otro, de un gobierno, de otro. Entonces me parece, y creo que es un buen punto de reflexión de partida, ¿no?, que esto no es casual, que esto tiene una intencionalidad política, y que la intencionalidad política es sugerir o insinuar que el Poder Judicial, por motivaciones políticas, anda persiguiendo pues al poder político
o tal. Y esto es absolutamente falso e insostenible, ¿no? Bueno, como ven, yo quería dar un rodeo para suavizar un poquito la cosa, pero el profesor Díaz Reborio, cortita y al pie, como buen atlético, él va directamente al grano. ¿Hay una intencionalidad política en esta reforma anunciada? Hay un plan, creo yo, un plan porque hay muchas reformas pendientes. Se ha modificado la Ley 1/2025 de eficiencia judicial, se anuncia, veremos cuándo, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir la instrucción a los fiscales, está este anuncio de reforma procesal. Yo creo que hay un plan de reformar la justicia, no sé si darle la vuelta completamente, y probablemente ese plan tiene alguna intención no siempre clara, por decirlo suavemente, por no decirlo otra expresión que pueda malinterpretarse. Por ejemplo, el anteproyecto que se maneja ahora del acceso a la judicatura. Lo primero de todo que me sorprende son dos referencias a la exposición de motivos. La exposición de motivos habla de aumentar la excelencia de los jueces. Al mismo tiempo se establece que el acceso es automático. Vamos a ver, si usted quiere una judicatura excelente, promocione y ascienda a los mejores jueces, no al que lleva 10 años sentado en su despacho, dictando sentencias, pero 10 años sin aportar nada especial frente a otros más recientes. Y segundo, lo más sorprendente para mí, y no sé qué opinarán Joaquín y Javier, se dice que se hace la reforma porque los jueces no deben limitarse a aplicar la ley, deben saber derecho. Yo entiendo que un juez sabe derecho de toda la vida. Decir que los jueces saben la ley pero no saben derecho me ha dejado absolutamente sorprendido. ¿Qué hay detrás de esa idea? ¿Qué hay detrás de la idea de que tengan que demostrar sus cualidades personales previamente en la oposición y luego en la escuela jurídica? Yo eso no lo entiendo. Bueno, pues a ver si aquí salimos de alguna duda. Joaquín, ¿era necesaria esta reforma? Bueno, yo creo que sí, pero al hilo de lo que han dicho Javier y Miguel Ángel, pues yo estoy de acuerdo en el sentido de que el juez de instrucción, las audiencias provinciales, incluso los TSJ, por así decirlo, los que dictan jurisprudencia menor, pues son gente que está preparada, pero desde luego en absoluto politizada, y que hace su trabajo conforme a los medios que tiene, que todos es reconocido que hay faltan las infraestructuras en el Poder Judicial, pues están mal, y no creo que exista ni en el más mínimo grado de politización en general. En las élites de la judicatura sí hay política, y eso lo he vivido en primera persona en el Congreso de los Diputados, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Poder Judicial hay politización. Y eso se ve clarísimamente y lo estamos viendo de una forma clara cómo se dictan y cómo se hacen determinadas instrucciones. En las élites, ya hace muchos años, si os acordáis, ya estaban los jueces estrellas en la Audiencia Nacional. Sí. Y que dio lugar también a muchos comentarios de la politización, de cómo se llevaban las cosas, y aquello, bueno, pues aquello... Incluso hubo otras bases sí, de jueces estrella de la política y de la política de nuevo a la judicatura. Y pasaron de una cosa a otra y ejemplos tenemos en ambos lados. Y luego, por último, lo que decía Miguel Ángel, pues yo creo que la reforma de la forma del anteproyecto de ley que pretende pues, que las oposiciones tomen otro cariz, yo creo que es necesario. Llevamos la reforma, o sea, las oposiciones, por así decirlo, bueno, pues yo lo he mirado un poquito, así me he procurado. La oposición, es curioso, la inventan los chinos. La inventan los chinos porque las cortes imperiales creían que los funcionarios mejores supieran caligrafía y poesía. De ahí lo cogen los franceses y nosotros los importamos de Francia. Y llevamos desde 1869 más o menos paralizado con la gloriosa después, llevamos 115 años de una forma provisional haciéndolas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época los jueces tenían la capacidad y memoria suficiente para saber bastante de civil y de penal y punto. Pero hemos ido avanzando, la sociedad ha ido avanzando
ha ido avanzando en materia tributaria, en materia mercantil, en materia de derecho administrativo, ni te cuento. Entonces, se hace necesaria una reforma, y yo creo que va más allá, más allá de lo que es la política, sino buscar la eficacia. No nos olvidemos, y aquí hay un constitucionalista que sabe mucho más que yo, que una de las cosas que nos dice la Constitución en el artículo 103 es que la administración debe ser eficaz. Y si hay algo que no es eficaz en estos momentos, es la administración de justicia por falta de medios y por falta de personas. La escuela judicial, bueno, con esta reforma, y que luego más adelante pues me imagino que hablaremos, pues en el anteproyecto de ley pues introduce unas modificaciones que yo creo que van a ser necesarias, y que a lo mejor yo estoy convencido de que en el trámite parlamentario pues van a sufrir modificaciones positivas, porque yo, y ahora luego lo hablaremos, vamos, algunas ideas a cualquiera se nos ocurren de que puede mejorarse todavía ese texto. O sea que estamos de acuerdo que, digamos, la politización o la crítica que se puede hacer al estamento judicial está a partir de determinado nivel, o sea, a partir... Eso digo yo, no sé. Sí, yo creo que... ¿Estáis de acuerdo? Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial. Yo lo matizaría en el sentido de con una intensidad muy diferente. Es decir, claro. En este momento la intensidad máxima es el Tribunal Constitucional, ¿no? En el Tribunal Supremo, bueno, se puede hablar a veces en términos más o menos propios o impropios de magistrados progresistas, magistrados conservadores y tal, pero añado una cosa. Si esto es así, es que la politización no tiene nada que ver con el acceso. O sea, ahora hablaremos del acceso, y por supuesto creo que hay cosas mejorables, pero no tiene que ver con él. Es decir, el acceso es neutro, es objetivo, podemos decir es muy memorístico, no tiene que ver con el acceso, tiene que ver con la promoción, y tiene que ver con el propio Consejo del Poder Judicial, que obviamente es el que está designando a los magistrados de las altas instancias, no de las instancias inferiores, ¿no? Es un problema de las formas en las que se promocionan los jueces, no de cómo llegan a ser jueces, porque los datos que dábamos en el vídeo hablan de que, bueno, yo creo que a mí no me gusta mucho la aplicación del verbo democratizar. Se ha democratizado el origen y el acceso de los jueces, pero yo creo que... Eso suena bastante peligroso en realidad. Es que por eso digo... Según ciertas propuestas, y no olvidemos que un país hermano como México ahora mismo ha reformado la Constitución para elegir a todos los jueces, caso único en el mundo, caso único en el mundo, porque hay países como Suiza o Estados Unidos que algunos jueces locales son elegidos por el pueblo. Aquí todos los jueces del país van a ser elegidos por el pueblo, con el argumento de la democratización. Que se va a producir politización total y absoluta. Pero que yo me refería que el estrato social de los jueces ya se ha diversificado, como se ha diversificado también en otras profesiones en nuestro país, porque afortunadamente pues cada vez hay más acceso a la formación en todos los estamentos, que no es una cuestión elitista ni clasista, que una persona sea juez. ¿Estamos o no estamos? Además, antes de responder, yo quiero expresar una opinión ligeramente discordante con lo que han hecho Javier y Joaquín. Vamos a ver, politización de los jueces. Hemos citado tres niveles diferentes. El Tribunal Supremo, el máximo tribunal, como su nombre indica, Consejo Poder Judicial, que es otra cosa, es gestión, es dirección, mejor dicho, y luego el Tribunal Constitucional, que tampoco es Poder Judicial, son tres órganos distintos. El Tribunal Constitucional se nombra por los partidos, eso ya... Claro, pero porque así está desde el principio. Sí, pero ahí puede permitir una cierta politización. Tribunal Supremo, yo, Joaquín y Javier, yo no sé si hay politización o simplemente una cosa, y voy a enlazar con el Tribunal Constitucional, si los jueces hacen política o hacen interpretación dentro de la ley de acuerdo con su ideología, que es una cosa distinta. Interpretación razonable. Y subrayo la interpretación razonable y no absurda, porque eso legitima o no que el Tribunal Constitucional, y esto lo sabe mejor Javier y lo sabe mejor Joaquín, que el Tribunal Constitucional pueda o no cambiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la interpretación del principio de legalidad penal, que es lo que ha pasado con los seres de Andalucía. Y el Tribunal Supremo, a mi juicio, hizo una interpretación no disparatada, no irracional, era una interpretación posible dentro de la legalidad penal, y esa es su competencia. El Tribunal Constitucional ha saltado eso, ha saltado esa barrera, y creo que ha entrado en legalidad ordinaria.
Por lo tanto, yo diferenciaría Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, y cada uno que asuma sus responsabilidades. Y segundo, se me olvidó la pregunta, Ana. Que digo que estamos de acuerdo en que el estrato social de origen de los jueces, como los que han recibido su despacho hace unos meses en Barcelona, se ha diversificado, por no emplear la palabra democratización, que a mí tampoco me gusta mucho. En eso no podemos decir que los jueces ahora pertenezcan a una determinada clase social y tengan un origen determinado. Digamos que afortunadamente se ha diversificado, como ha pasado con otras profesiones como los médicos, los periodistas, los militares. Yo creo que eso estamos de acuerdo, ¿no? No hay elitismo, sí, no hay clasismo. Completamente de acuerdo. Es decir, el acceso a la universidad se ha democratizado, usando esa expresión imprecisa. Por tanto, los que estudian la carrera, las oposiciones, son de muy diversa procedencia, cultural, económica, social. Es cierto que probablemente la gente con un mayor nivel social, económico y cultural tiene más facilidades, pero preparan oposiciones cualquier tipo de persona, y hombres y mujeres. Yo creo que es una representación de nuestra sociedad. Los jueces de día representan nuestra sociedad. Siempre hay más mujeres que hombres en las últimas promociones. Entonces, estando de acuerdo en eso, estamos de acuerdo que también era necesaria una reforma. También era necesaria una reforma. Entonces vamos ahora a los desacuerdos, esa politización, porque claro, a lo mejor una de las claves está en la forma que establece la ley que pueden promocionar esos jueces, ¿no? No, yo creo que la reforma, yo creo que en eso coincidimos todos, era necesaria, y entonces a lo mejor lo que se está planteando es que ¿por qué era esa reforma necesaria para la oposición? Entonces hay que ir antes y decir, bueno, era necesaria porque a los jueces se les debe de dar unos instrumentos de conocimiento que no se les daba en la oposición. Por ejemplo, bueno, todas las normas que en nuestro ordenamiento jurídico emanan de los derechos fundamentales que salen de la Constitución española, pero bueno, nosotros hemos entrado en la Unión Europea y ahora resulta que parece ser que hay momentos en que parece ser que los jueces tienen que enfocar sus asuntos, sus resoluciones con leyes que aparentemente pueden ser contradictorias. Por ejemplo, la libertad de expresión con el derecho al honor, o por la libertad de empresa con los derechos sociales. Y entonces ahí el juez tiene que estudiar y saber. ¿Y qué es lo que le pasa en una oposición? En una oposición el opositor está encerrado durante 4 años y está fuera de tal. Entonces, ¿puede motivar suficientemente con la preparación que tiene todas las resoluciones que tiene que dictar? Pues no está preparado, o sea, eso se ha reconocido. Y se cumple pues también el 124 o 123 de la Constitución española, que establece que las resoluciones tienen que ser motivadas. Y no están suficientemente motivadas porque no han estado suficientemente preparadas. Es decir, que en la reforma es absolutamente necesaria. Con todas esas cosas que se dicen ahí, yo personalmente ya he dicho que en el trámite parlamentario espero que se mejore, porque todo será para bien. Pero, por ejemplo, faltan ahí algunas cosas pues que se hacen en otros países, por ejemplo, un test psicológico también del opositor, para saber cómo se comporta, que eso se hace en Holanda. O también, por ejemplo, hacer un buen baremo de otros conocimientos, de que tengan otra licenciatura en otro grado, y el conocimiento de lenguas extranjeras, porque eso es necesario. Los jueces cada vez van a tener que tener otra serie de conocimientos, por lo tanto, yo creo que es absolutamente necesario. Creo que la oposición, pues todo lo que se pueda mejorar y formar a los jueces va a ser en beneficio de la sociedad, y ojalá, pues como decía, en el trámite parlamentario de tal, pues se mejore la ley, y pues claro que sí, y que los jueces pues estén cada vez más preparados y sean más eficaces, y al mismo tiempo se les dote. Claro, se les dote de medios. Se ha habido tantas veces que se ha dicho el pacto por la justicia y no se ha hecho el pacto por la justicia. Y eso también lo he vivido en un momento determinado, y no se llevó a cabo, y no están lo suficientemente dotados, tanto en personal como en infraestructura,
Y esto es lo que se persigue al final, porque la oposición da lugar a eso, porque si tú sacas muchas gentes pero luego no tienen medios, tampoco es... Hay algunas cosas, por ejemplo, un SMI para los opositores, es que son 4 años de oposición. Bueno, a ver, yo creo que... bueno, si me permites todavía recuperar una cosa anterior y luego sí me gustaría entrar un poco en esto, ¿no? Lo anterior tiene que ver con lo de la politización, que yo no estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, porque yo soy el que he dicho que estamos hablando de niveles de intensidad distintos y que el máximo, es decir, la politización pura y dura, tristemente, porque soy constitucionalista y me duele reconocerlo, está en el Tribunal Constitucional. Y en las altas instancias, según hablemos, pues en efecto puede haber una mayor o menor orientación política, o más o menos política de algunos jueces, pero que en general no se traduce, como sí en el Tribunal Constitucional, en una actuación por bloques cerrados, ¿no? El Tribunal actúa hoy, por desgracia, no siempre ha sido así, pero hoy actúa mediante bloques, y el Tribunal Supremo, pues no podríamos decir esto, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que es cierto en alguna medida y que depende además del sistema. Con esto pongo el foco en lo que me has preguntado. Bueno, la reforma puede ser necesaria, o sea, yo me quedo con parte de la letra y no me quedo con casi nada del espíritu. Porque el espíritu de esta reforma, aunque no lo diga la exposición de motivos tal cual, pero es lo que subyace, es que el Poder Judicial es muy conservador. O sea, el espíritu de esta reforma es que sí, todo esto está politizado, pero en el Tribunal Constitucional al menos el Gobierno tiene la mayoría y en el Poder Judicial no. Entonces pongamos patas arriba al Poder Judicial. Entonces, ese no es el problema del Poder Judicial, ¿no? Y ahora voy a entrar, que yo estoy de acuerdo con Joaquín en muchas cosas que ha dicho, pero es decir, vamos a ponerlas en su medida. Es decir, los jueces en España acceden con criterios objetivos de mérito y capacidad. En general no tienen un problema de falta de capacidad. Hay un problema que venimos denunciando hace muchos años, de que se da menos importancia a la práctica, pero porque en la escuela judicial, o sea, por resumirlo para la gente, ahora tenemos una fase de oposición en 3 ejercicios, que es durísima, que lleva muchos años de preparación, que es muy difícil, que en efecto, pues son años que tienes que vivir por tus propios recursos, pero eso no quiere decir que sean de derechas, ¿eh? O sea, es que vamos a hablar con claridad. Es decir, que sea difícil preparar una oposición para quien no tiene recursos económicos no quiere decir que solo opositen la gente de derechas. Porque es que eso no se sostiene. Es decir, gente de todas las tendencias y de todas las ideologías opositan sacrificando muchos años de su vida. Por lo tanto, esto que ha dicho el SMI, bueno, a mí me parece bien, siempre que esto se implante y se articule, teniendo en cuenta que esto no es decir, te pago 4 años un sueldo, hagas lo que hagas, porque entonces me apunto yo también y digo, bueno, pues mira, durante 4 años tengo un sueldo y luego ya, pues si apruebo o no apruebo ya se verá, ¿no? Es decir, hay que verlo. Entonces, en ese contexto, eso está bien. En ese contexto, cambiar algo del examen puede estar bien, pero digo una cosa, que no hay que demonizar la memoria, No. que aprender, a veces incluso memorizar y saber recitar un tema en 10 minutos tiene también su mérito, y que aquí en España jamás han ido antes de jueces los hijos de jueces o los de familias jurídicas. No. Esto es una gran ventaja de nuestro sistema. Es decir, no solo no ha estado politizado, sino que no ha sido un sistema orientado o del que se beneficien algunas personas por razones, más allá de las razones económicas, de vivir 4 años. Claro, desde que tienes que vivir 4 años de tu padre o de tu madre o de otros recursos que tú consigas. Y con lo cual, eso, como digo, si se articula bien, me parece bien. Y luego ya, a partir de aquí, pues sí, como digo, en la letra de la reforma hay cosas muy positivas. Es verdad que no todo puede ser memoria y que hay que dar más importancia a la práctica, porque lo que pasaba ahora es que la Escuela Judicial de Barcelona, que funciona bien, que tiene un programa bueno, a mí me gustaría que tuviera más derecho constitucional, ¿verdad? Pero bueno, tiene un programa razonablemente bueno de prácticas y tal, pero tú llegas ahí después de la oposición y la sensación del que llega ahí es que va a ser juez de todas las maneras. Entonces, que no se está jugando nada en ese periodo de formación práctica. Y en realidad, pues sí, debería ser decir, bueno, usted ha superado la oposición, pero ahora le falta la práctica y si no la supera... Entonces, yo creo que en ese contexto hay muchas cosas que mejorar y coincido con Joaquín en que la letra del anteproyecto, pues a veces va en la línea, pero el contexto, el espíritu, del que la justificación social, sobre todo, que se quiere hacer, me parece peligrosísima, ¿no? Porque no responde pero quizás a ese tipo de ese problemas, espíritu, ¿no? como tú lo señalas, esa justificación social está un poco acorde con este clima que tenemos de ruido político, que todo
contamina, todo lo ideologiza, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Fíjate, Yo creo que sí, o sea, que está en el contexto de deslegitimar al Poder Judicial, y eso es lo grave. Yo a lo mejor soy un ingenuo, lo reconozco, pero sinceramente yo pienso que el establecer el salario mínimo interprofesional para los 4 años que dure la carrera, a lo mejor soy un ingenuo, pero yo no veo ahí la idea del desmantelamiento para que el Poder Judicial, para que entre gente que no te... Yo creo que no, yo creo que es dar la posibilidad a mucha gente que no puede hacer oposiciones, que yo he conocido, porque no pueden permitirse el lujo de estar 4 años y porque su familia no tiene sustento para mantenerle. Yo, sinceramente, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que yo no veo esa intención. Y en segundo lugar, sí estoy muy de acuerdo con él en el tema de la memorización, que yo creo que lo ha atornillado un poco el plan Bolonia, porque efectivamente es necesario, claro que es muy necesaria la memoria, y el tener, no todo es práctico, sino también el saber memorizar, porque en esto, además, con lo difícil que son los temas muchas veces, son 128, 300 no sé cuántos temas, la memorización es importante, y creo que ahora con los estudios pues se ha perdido un poco esa forma. Ese hábito. Ese hábito que yo creo que es muy positivo. ¿Miguel Ángel? Joaquín, que hice una cosa antes, dando vueltas. Decías, hombre, sería bueno que los aspirantes a juez o a jueza hagamos un examen psicotécnico. Psicológico. Eso es una cosa, otra cosa distinta, creo yo, es lo que dice la exposición de motivos de la ley. La exposición de motivos de la ley dice que hay que valorar las cualidades humanas del aspirante a juez. ¿Eso qué significa? Primero. Segundo, ¿y por qué no los maestros que juegan con niños? Bueno, en otras profesiones se hacen test psicológicos, por ejemplo, para entrar en la policía, para entrar en bomberos, para entrar en eso. Hablo de cualidades humanas. ¿Qué significa esa expresión cualidades humanas que dice la exposición de motivos? Cualidades humanas. Yo te digo esto porque en otros países, yo lo he leído, que en Holanda, que se hacen estos test psicológicos y no tienen... Yo creo que lo que nos pasa es que sobre el papel, valorar las cualidades humanas tampoco tiene otro significado, pero como estamos contaminados con tanto ruido y con tanta confrontación, parece que le buscamos un segundo significado, un porqué, precisamente ahora se introduce eso. Yo creo que estamos ahí en ese... Porque, por ejemplo, hay otra cosa que pone en el proyecto, habla de la financiación de las asociaciones judiciales. A mí esto también me llama mucho la atención, a evitar que haya financiación, que las asociaciones judiciales, para que prohíban las aportaciones privadas. A mí esto me rechina un poco. ¿Es necesario? ¿Por qué lo dice? ¿Quiere meterse con las asociaciones judiciales? Joaquín. Ojo, que estamos hablando de un proyecto que, como tú bien dices, tendrá que pasar por el Congreso y se tendrá que modificar. Vamos, yo creo que las asociaciones, salvo que yo esté muy equivocado, las asociaciones de jueces y de fiscales, pues tienen el matiz político que tienen. Eso es innegable. Y el que lo quiera negar es que nos toma por tontos. Unos tienen un matiz conservador y otros tienen un matiz progresista. Además lo dicen ellos, coño. Sí. Lo dicen, o sea, es decir que incluso en su título. Eso es su título. Por eso yo quiero pensar siempre, y lo he dicho al principio, que los jueces de a pie, los jueces aunque estén luego afiliados a donde estén, pero que muchos no están, los jueces de instrucción, de primera instancia, los de las audiencias, etcétera, etcétera, están en el día a día en su trabajo, y en las élites es donde está toda esa politización. Eso es lo que yo pienso que puede o percibo yo con más, y prueba de ello lo tenemos en las elecciones de los puestos cabeceros de tal o cual tribunal, pues que, mire, yo he conocido un caso, y lo voy a decir porque yo he conocido al mejor fiscal que ha pasado por Toledo, que era Antonio Silva Jaraquemada. Sí.
su mujer era María Eugenia Hernández Mancha, y ese señor fue teniente fiscal aquí en Toledo, un fiscal extraordinario, un profesional íntegro. Este señor ha muerto, este señor no subió y no escaló en el escalafón, teniendo mejor número que muchísimos de los fiscales que había en el Supremo y en audiencias de primera magnitud, porque era independiente y no era moneda de cambio. Y eso lo sé porque me lo dijo él. Entonces, eso sí que es triste. Entonces, el que las asociaciones profesionales no puedan recibir aportaciones dudosas de lobbies, porque al final luego todos sabemos dónde va, a mí me parece bien. Que cada uno se gane el pan como pueda, con las cuotas de sus asociados. Y los jueces son los que más deben velar por esa independencia y por esa honradez, porque es que nuestra vida cotidiana luego gira mucho en torno a ellos. Y claro, ellos son los primeros que tienen que dar ejemplo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que no puedan percibir dinero que no sean de las cuotas de los afiliados. ¿Y que sí puedan percibir dinero público? Bueno, yo creo que... Perdona, ¿los empresarios de dónde reciben dinero? Sí. ¿Y los sindicatos de dónde reciben dinero? Cuéntamelo. Yo creo que, bueno, las asociaciones de jueces en realidad son pseudo sindicatos. Lo que sucede es que los jueces tienen prohibida la libertad sindical y entonces hay asociaciones, claro, no pueden, aunque luego resulta que hemos tenido huelgas de jueces en este país, que era una cosa un poco rara, porque un poder del Estado es raro que haga huelga, ¿no? Imaginemos que el gobierno va de huelga porque dice, bueno, es que nuestro... Entonces, pero no des idea. Quiero decir que cada vez más se aproximan, ya las hemos tenido, cada vez más se aproximan a esto, a pseudo sindicatos. Por lo tanto, a mí no me parece mal las ayudas públicas siempre que tengan requisitos objetivos. Las cuotas de los asociados, por supuesto, creo que debe ser la fuente principal. En cuanto a otra fuente de financiación, yo no sería tan taxativo. Yo creo que ahí lo importante es la transparencia, ¿no? O sea, lo importante es que se sepa quién, y yo creo que esta es la normativa en general europea sobre temas de lobbies, también hasta para los partidos políticos podemos decir, hombre, ¿y por qué un partido político puede tener financiación? Es verdad que hay una cierta tendencia a dar más importancia a la financiación pública y restringir más a la privada, que suele coincidir con opciones, si queremos, más progresistas y otras, si queremos, más liberal, donde se dice, bueno, es que también la financiación pública es con el dinero de todos, por lo tanto, si usted consigue fuentes de financiación privadas, ahorra tal. Yo me decantaría por una opción mixta. Y en el caso de otra fuente de financiación, yo me decantaría por una transparencia clara, que decir, oiga, ¿quién da dinero y para qué? Y que se vea si esto tiene una correlación luego con algo, ¿no? Javier, yo no, en absoluto. Mira, los jueces si deben de presumir algo es de independencia y de transparencia. Y no puede ser, mira, yo recuerdo, yo fui ponente de la ley concursal. Y uno de los problemas que, por eso se hizo la vacatio legis, uno de los problemas que había era la preparación de los jueces para ser jueces de lo mercantil. Porque los jueces y los de derecho sumamos de mala... si no es con maquinita no sabemos sumar. Entonces había que prepararse para saber distinguir un proyecto, un presupuesto, una serie de cosas que los concursados luego te van a poner encima de la mesa cuando se declara el concurso. Y entonces se preparó una vacatio legis para que la ley entrara durante un año, atrasar un año de la entrada en vigor, para que se prepararan los jueces. Y yo estuve en una reunión con el Consejo del Poder Judicial, donde un miembro del Consejo del Poder Judicial dijo que por qué no se preparaban los jueces en los grandes despachos de Madrid. Y yo le dije, mire usted, si eso fuera así, con nuestro voto no va a contar. ¿Qué va a pasar cuando ese juez reciba como letrado del concursado o quiera ser administrador concursal que te ha preparado a ti? Pero bueno, Dios mío, entonces la mujer del César no tiene que ser honrada, sino también parecerla. ¿No? Bueno, es un ejemplo muy diferente al que estamos comentando. No, sí, muy diferente, no. Pero los jueces tienen que ir impecable. Y eso de que, claro que transparencia, sí, lo dice fulanito de tal, claro que es transparente, pero ¿cómo va a recibir de un juez dinero de una constructora?
que puede estar metido en 1000 problemas inmobiliarios o de lo que sea, del tipo que sea. Hombre, no, yo creo sinceramente que no. Miguel Ángel. Pero eso enlaza también con seminarios o cursos o encuentros que organizan medios de comunicación, empresas y que invitan a magistrados. Y eso se habla en todo el sector. Yo conozco aquí esos casos de gente, es que estamos en una sociedad, en una ciudad pequeña, en una sociedad, pero vamos, aquí hemos visto que han organizado cursos donde han venido jueces de Nueva Mercantil cobrando. No, eso no puede ser, los jueces son, el paradigma de la honradez y de la independencia. Si es que nuestra vida luego gira, eso... Y otra cosa, no solo en el debate, a lo mejor es colateral, que a mí me llama mucho la atención, por no decir me escandaliza, magistrados que aparecen constantemente, no en un programa que a lo mejor tú puedas invitar a participar en un debate, que aparecen todas las tardes o todas las mañanas en programa de televisión hablando de procesos en marcha sin saber lo que se ha planteado, qué pruebas han aportado y opinan y dan su criterio. A mí eso también me parece una piedra de escallo. Yo me imagino que como institución deberían de tener un reglamento interno para su debido cumplimiento, o si no, ya la conciencia de cada uno. Bueno, pues algún juez te está llamando, Joaquín. Perdón. No pasa nada, no hay problema. No, yo lo que... hombre, yo creo que sí, pero hablamos de los jueces, pero podemos hablar de los abogados, de los profesores de universidad o de los propios de los propios periodistas, ¿no? Que en muchas ocasiones pueden tener intervenciones que, bueno, pues puedan generar un conflicto de intereses, no solo económicos, sino también morales. Pero con una diferencia, mi juicio, Ana, ese abogado que interviene como independiente, como profesional. Claro. No es una función pública, no se pide un poder público como es un juez que ejerce una función pública, que tiene autoritas y tiene la capacidad de mandarme a mí a la cárcel o poner una sanción de 3 millones de euros. Eso yo veo diferente. Pero es que además esto, y volvemos casi al principio de la tesis que planteaba Javier, al final un poco todo esto menoscaba la imagen que la sociedad tiene de los jueces. La credibilidad. O sea, yo no creo que sea baladí que determinados juicios se hayan visto en abierto y se haya visto, bueno, pues los comentarios de un juez, su forma de dirigir un juicio, sus palabras. No creo que sea baladí que, bueno, pues haya una exposición pública permanente de determinados magistrados. O sea, yo creo que todo eso obedece a un contexto y yo creo que en el fondo hace un flaco favor a la justicia en cuanto a imagen, reflejo de lo que tiene que significar para la sociedad, ¿no? Mismamente lo que decíais antes de la interpretación de las leyes. Cuando a un ciudadano de a pie, como puedo ser yo, le cambian una sentencia, como pasó con el caso de los ERES, y prácticamente le dan la vuelta al calcetín, pues el ciudadano de a pie dice, ¿cómo que las leyes se pueden interpretar? O sea, las leyes son las leyes, ¿no? 2 y 2 no son 4 para un juez, dependiendo de cómo sea la ley. Y yo creo que eso menoscaba la imagen y menoscaba la de todos, no la de un lado y la de otro. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, yo creo que lo de las interpretaciones va de suyo, porque si lo piensas, Ana, es consustancial al lenguaje. Es decir, yo digo una frase y tú entiendes una cosa y Joaquín otra y Miguel Ángel otra. Ya, pero se supone que las leyes deberían estar como más clarito, ¿no? Bueno, a veces... Es inimaginable un ordenamiento jurídico que no necesite interpretación. Y lo que sucede es que esas interpretaciones tienen que ver con muchísimos factores y, por supuesto, pues entre esos factores a veces está pues un contexto social, económico, cultural, etcétera, que tiene que ver con la formación, por supuesto, la formación del propio juez, con ese contexto, y a veces, y eso es lo que hay que evitar, ni siquiera voy a decir con la ideología política del propio juez, porque todo juez tiene ideología política. O sea, imaginarnos un juez que no te... Ahora, un juez que sea un buen profesional, que esté formado... Por cierto, no hemos hablado de la formación deontológica del juez, igual que de los abogados. Es decir, que esto no es solo aprender derecho, sino es aprender que ciertas conductas no se deben llevar a cabo. Entonces, ciertas conductas sería decir, no, yo a sabiendas de lo que hay, voy a hacer esta interpretación que tiene una intencionalidad política determinada, ¿no?
eso ya sería un caso de perversión, porque el juez a veces pues tiene que dejar sus convicciones, decimos políticas, podemos pensar hasta religiosas, ¿no? Por decir, pues mire, usted puede tener unas convicciones sobre el aborto o sobre la eutanasia, pero la ley dice en qué supuestos cabe la eutanasia o en qué supuestos cabe la interrupción del embarazo, y usted, si le toca aplicar un caso de estos, tiene que anteponer la ley. Entonces, eso es lo que es un poco preocupante, y lo que es muy, muy preocupante es cuando ya esto se produce ni siquiera por una concepción propia, sino por consignas de partidos políticos, que es lo primero que hemos mencionado aquí, pero por supuesto, pues también de grupos de presión, de otros grupos de presión, de otras entidades. Entonces, eso es a lo que llamamos independencia, en definitiva. Es decir, cuando hablamos de independencia judicial, hablamos de algo de cada juez. No es la independencia no es del Poder Judicial en su conjunto, es esencialmente de cada juez, que cuando va a poner una sentencia tiene que ceñirse a la ley, a la interpretación de la ley. Bueno, esto para tranquilizar a la población o las personas que piensan lo que tú has dicho, que además es razonable pensarlo, y decir, oiga, que esto tampoco es el capricho del juez, ¿no? Que tenemos una estructura jerárquica de jueces, donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo pues vincula la del Tribunal Constitucional también, por cierto. Es decir, que bueno, que tú puedes tener una manera de pensar, pero al final dices, oiga, o aplico lo que ya han interpretado previamente, es decir, habría que hablar de argumentación jurídica, de tantos temas, ¿no? Que eso sería bastante interesante para los juristas, a lo mejor los ciudadanos, no sé si alcanzan a ver la trascendencia de estos temas que yo estoy planteando, la deontología, la argumentación jurídica. Un buen juez tiene que saber todo esto, además, no es solo memorizar leyes, ¿no? Yo, Joaquín. Pensaba lo que dice Javier. Te ha llamado el juez, ¿no? Estamos citados todos, ¿no? Lo que es cierto es el tema de lo que acaba de decir Javier, el tema importantísimo, que es que además lo refleja la Constitución en la motivación, y para eso se necesita pues eso, que el juez en su independencia y en sus conocimientos pues motive las resoluciones que dicta. Lo que decía Miguel Ángel, no veo mucho la tele, pero he visto efectivamente como en alguna ocasión algún juez que yo no sé si estaba, no sé, por la edad, no sé si estaba jubilado o no, pero lo que sí he visto las pocas veces es que han dado argumentos más de tipo procesal que entrando en el fondo del asunto. Yo lo poco que he visto a jueces que han explicado a la gente pues, cómo es la instrucción y hablaban de temas estrictamente procesales sin entrar a dilucidar y a prejuzgar ninguna cosa. Y entonces eso yo no sé si es bueno o malo regular, pues si es un juez que no es tan activo y que a fin de cuentas... el problema es que sea un juez sobre un proceso que él mismo está llevando. Exactamente. Eso es mejor que lo explique incluso otro juez, ¿no? Claro, bueno, vamos a explicar cómo es el problema cuando... Yo creo que los jueces se explican en sus resoluciones, ¿no? Con la motivación, ¿no? Yo los jueces son activos, que les puede llegar a los asuntos. No, pero sobre todo lo que dice Javier, lo que no puedes explicar es algo sobre lo que tú estás instruyendo, pero sobre otras cosas y tal... Hombre, yo creo que la función pedagógica y didáctica está muy bien, porque ciertamente son temas que no son del dominio común. Otra cosa es un juez en activo sobre determinado asunto, eso ya es una cuestión deontológica que debería de estar más o menos refiero clara. a casos de algún juez que opina sobre decisiones que toma el juez instructor sin que está él en el proceso, por tanto sin saber lo que se ha visto en él. Un poco arriesgado. Ya. Pues ya digamos que es arriesgado, ¿no? Minuto y medio nos queda, antes de pasar a la citación judicial, minuto y medio nos queda. Y yo por aclarar... Pido perdón por lo del teléfono. Nada. No me he dado cuenta. Para que vean los telespectadores que estamos aquí en directo y que estamos vivos, que no somos una generación de inteligencia artificial. ¿Estamos de acuerdo en que es necesaria esta reforma? Sí. ¿En que hay que darle una vuelta a la formación de los jueces en ese periodo de oposición y después en la escuela jurídica, que tiene que ser algo más que unos meses de desarrollo de práctica, sino que tienen que tener que tienen que tener una mayor formación más transversal, que tiene que haber más medios técnicos, más medios humanos, más dotaciones de personal, incluso de medios materiales, ¿no? Porque hay juzgados que a veces salen imágenes que parece que están tomados por los papeles. Yo no sé cómo pueden trabajar ahí. Pero, por ir cerrando, esta reforma, que tendrá que pasar por el Congreso y tendrá que asumir las correspondientes modificaciones,
no va a terminar con esa duda, sospecha que atañe sobre todo a los jueces de los altos estamentos de politización. No es por terminar con una mala noticia, pero yo creo que es así, ¿no, Miguel Ángel? Sí, y también vamos a ver qué se dice en el Parlamento. ¿Qué discursos políticos lanzan los partidos y qué imagen lanzan de nuestros jueces? Que eso puede hacer mucho daño. ¿Javier? Sí, yo creo que es acertada, o por lo menos tiene pasajes, digamos, bastante atinados y se puede mejorar, esto por supuesto, pero es que los problemas fundamentales no están aquí, porque aparte de lo que hemos dicho de la politización, hemos dicho muy de pasada el asunto de los medios. El asunto de los medios es dinero, no los pone una ley. Entonces, el problema también es la falta de medios, no solo personales, sino a veces también materiales de la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, eso con muchas leyes no se resuelve sino aportando esos medios, ¿no? Joaquín, ¿cierras el programa? Yo creo que la reforma es necesaria y que también, pues como han dicho Miguel Ángel y Javier, pues en el trámite parlamentario pues espero que se mejore algunas cosas. Y yo me fundo también en unas declaraciones, en unas crónicas que ha escrito el exdirector de la Escuela Judicial de Barcelona, la Escuela Judicial, pero no hay otra que la de Barcelona, me parece que es Carlos Gómez, magistrado, en donde pues establece dice que bueno, que el anteproyecto es bueno, pero que como todos esperamos, pues que pueda ser mejorado en el trámite parlamentario. Y yo, de verdad, y en esto quiero ser ingenuo y pienso que por encima de todo está pues el buscar la eficacia y que yo creo que no hay aquí un trasfondo político perverso. Bueno, pues está bien que estemos de acuerdo en una parte y en desacuerdo en otra, porque si no, están ustedes conmigo que el programa sería un poquito más aburrido. Muchísimas gracias a los tres y sobre todo porque es sincero, porque habláis desde la sinceridad y desde el conocimiento. Muchísimas gracias a los tres por haber venido una vez más a este enfoque y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Buenas noches.